no tenemos la misma globalización que teníamos hace 5 años y eso no es deflacionario, eso es inflacionario, ¿no? Porque se reduce la producción, ¿no? Entonces, eso a mí sí me mosquea. Que está por aquí con nosotros Gustavo Martínez, que en Twitter es conocido como Gustavo Bolsa, su perfil, con muchos seguidores, analista financiero, asesor financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Héctor, pues oye, muy bien porque estoy de viernes por la tarde y además estoy muy bien acompañado, ¿no? Con muchas ganas, tenía muchas ganas de venir a un programa como el tuyo porque sé que es un programa bastante riguroso, imparcial, ameno, entretenido y bueno, y me ha hecho mucha ilusión que me hayas invitado y nada, enhorabuena por ese crecimiento que estás llevando que por otro lado no me sorprende en absoluto. Pues bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Claro que sí, yo tenía muchas ganas también de invitarte. En cuanto lo lancé, digo, a ver si acepta y se pasa por aquí, que siempre además tener caras nuevas y caras como las tuyas, pues y visiones como las tuyas siempre es bastante interesante. Antes de seguir, que se me había olvidado antes, quiero dar muchas gracias a Zumo Cebada por suscribirse al canal con Prime. Muchísimas gracias por esa suscripción, siempre son bienvenidas y ayudan mucho al equipo, como siempre digo, a seguir creciendo. Y por meternos un poco en los temas de actualidad, que aquí ya además hay algunos que han dejado preguntas ya, luego vamos a ir a todo esto, pero por poner un poco en contexto del día de hoy, ¿no? Que hemos conocido el dato de empleo en Estados Unidos, que además lo estoy viendo por aquí, que en concreto, pues eso, en términos de creación de puestos de trabajo, si sumamos todos los puestos de trabajo de sector privado y sector público, ha sido de 261.000 puestos de trabajo en este último mes de octubre frente a los 200.000 que se preveía, aunque viene de una creación de empleo del mes anterior de 315.000. La parte negativa es la tasa de paro, que pasa del 3,5 al 3,7% frente al 3,6% esperado. ¿Tú qué lectura haces así a grosso modo? Ahora iremos a analizarlo quizá más en profundidad y a dar un poco nuestra valoración. ¿Pero qué te han parecido estos datos? ¿Te parece que sigue siendo, que el mercado laboral de Estados Unidos sigue fuerte? ¿Cómo lo has visto? No, yo me parece que sigue fortísimo, obviamente, ¿no? Estamos creando muchos puestos de trabajo en Estados Unidos y el desajuste sigue siendo claro, ¿no? Es uno de los objetivos de la FED es cargarse ese desequilibrio que hay en el mercado laboral, ¿no? Y además es que Powell lo dijo muy claramente, ¿no? O sea, tenemos el objetivo de controlar la inflación pasa por equilibrar el mercado laboral, es decir, que la oferta no supere por mucho la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, es que estamos viendo que, aunque obviamente se crean cada vez menos puestos de trabajo, porque las personas que hay en Estados Unidos son las que son, en edad de trabajar y la población activa es la que es, pero seguimos estando en una economía tremendamente fuerte y eso obviamente preocupa a la FED porque por naturaleza es inflacionario, ¿no? Dicho lo cual, el dato es agridulce, o digamos que ambiguo, o agridulce yo diría entre bajistas y Neutro, alcistas. ¿no? Sí, me ha parecido neutro. Sí, neutro, claro, porque por un lado estás creando más nóminas no agrícolas, que es el dato de Nofap, pero como bien has dicho, venimos de crear 233.000, si no mal recuerdo, nóminas del sector privado y luego incluidas a las del sector público suman 231.000, pero también ha aumentado la tasa de desempleo, ¿no? Y ha pasado del 3,5 al 3,7, con lo cual está empezando a crecer la tasa de paro, ¿no? Hay más gente dispuesta a trabajar de la que podría haber, ¿no? Entonces, esto, ¿el mercado cómo lo ha tomado? Pues como una señal. El mercado se está agarrando a cualquier cosa ahora mismo, Héctor, en el corto plazo. Tiene muchas ganas de subir, y entonces cualquier dato que pueda hacer pensar que le puede dar una excusa a la FED para cierto pivot, el mercado lo va a maximizar, ¿no? Igual que también lo va a hacer en el lado contrario. Cualquier mal dato o que le dé una excusa a la FED para seguir subiendo los tipos, pues lo va a apalancar, ¿no? Y lo va a hacer lo va a exagerar el movimiento, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Seguimos igual, en la pura volatilidad. O sea, esto no significa que ahora vayamos a irnos a 4.200 o 4.300, ni significa que nos vayamos a ir a 3.500 o que el mercado esté cogiendo una tendencia clara. Ahora mismo hay un canal clarísimo entre los 3.500 y los 3.900 del Standard & Poor's 500. Y que sigamos en ese canal depende de una sola cosa. Y no hay otra cosa más, en el estricto corto plazo. No depende ni de los beneficios empresariales, ni de las valoraciones, ni de nada más que la actuación de la FED.
Y esa actuación pasa por el dato del CPI americano que vamos a tener la semana que viene. Si el dato del CPI americano es mejor de lo esperado y se reduce la inflación en un punto porcentual y nos vamos del 8,1 al 7,1 y reducimos la subyacente, entonces el Standard & Poor's 500 se va con casi total seguridad a buscar los 4.200 puntos. Si el dato de inflación sale igual o peor de lo esperado, nos volvemos a los 3.500. Eso es lo que va a pasar en el estricto corto plazo, porque el estricto corto plazo ya sabes que se mueve pues tiene una correlación muy clara con lo que dice Powell, ¿no? O con la política monetaria de la Fed. Claro, es que buscar... es que muchas veces yo creo que los que seguimos el mercado como que estamos buscando siempre el porqué, y hay muchas ganas de subir. Ahora mismo yo creo que las fuerzas es que hay muchas ganas de subir y que cualquier excusa se busca. Ya claro, Powell el otro día en rueda de prensa hizo todo lo posible porque no le interesa a la Reserva Federal que el SP500 esté en niveles altos. Lo que quiere es que el mercado vaya cayendo y sobre todo eso, que no suba por encima de los 4.000 puntos. Yo creo que eso les inquieta bastante y que hace todo lo posible. Hoy también, fíjate, con esto que dices, que coincido bastante en el análisis, ha habido unas declaraciones de un miembro de la Fed, ¿no? De Collins de la Fed de Filadelfia. Que ha sido muy dovish, ¿no? Dentro de su discurso, bastante dovish. Pero también es verdad que si lees el discurso y vas leyendo párrafo por párrafo, en realidad coincide con lo que decía el otro día Jerome Powell. O sea, Jerome Powell lo que estaba comentando es: vamos a disminuir la subida de tipos de interés, tenemos margen ahora para disminuirlo, pero esto no quiere decir ni que estemos en la tasa terminal, ni que estemos cerca de ella, y mucho menos de un pivot de la Fed, ¿no? Que esto yo creo que va para largo. Y el inversor se está centrando, yo creo, erróneamente en ese corto plazo, pensando, bueno, bajarán tipos en el futuro, vendrá un pivot o tal o cual. Yo creo que se está haciendo esto es una reflexión personal, pero yo creo que se está haciendo una lectura un tanto regular del clima que tenemos para el año que viene. Todavía no se notan los efectos de subidas de tipos en la economía de Estados Unidos. Cuando esto se empiece a notar, sí que se está notando en el mercado inmobiliario, eso está clarísimo, con unas hipotecas al 7,25% a 30 años, con las construcciones de viviendas desplomándose. Esto es deflacionario ya dentro del sector inmobiliario, eso es cierto, es los primeros síntomas de desaceleración en un sector. De hecho, si te fijas, Gustavo, en los datos de creación de empleo, el sector que menos crea es el de construcción, muy plano, ya está estancado. Y claro, el resto de sectores no. El sector ocio ha creado un montón de puestos de trabajo, por ejemplo. Todavía, en lo que es el grueso de la economía americana, esto no se nota. Y no se está haciendo la digestión, yo creo, de lo que puede venir el próximo año. Es un poco mi opinión, no sé qué piensas. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, vamos a ver, yo soy alcista, en el corto plazo relativamente alcista, ahora explicaré por qué. En el medio y largo plazo no soy tan optimista, ¿vale? Pero claro, Héctor, como bien dices, y el análisis que haces es correcto, cualquier subida de tipo de interés es recesiva, por naturaleza. O sea, no puede ser que suban los tipos de interés y que haya expansión, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Dicho lo cual, como bien has indicado, pues hay un efecto lag hasta que las subidas de tipos de interés penetren en la economía real, pues lleva un tiempo. Al igual que también lleva un tiempo que empecemos a notar que la deflación está siendo un hecho, ¿no? Como bien has indicado ahora, y es un punto con el que juega la Fed y los mercados también, ojo, es obvio que la vivienda está paralizada ya, la demanda de viviendas ha caído, además ha pegado una de las mayores caídas de su historia, con lo cual la oferta empieza a ser más alta y eso va a presionar los precios a la baja inmediatamente. ¿Qué pasa? Que el mercado inmobiliario es un mercado ilíquido que necesita de tiempo para acoplarse a los precios. Pero lo que está claro es que la batuta ha pasado de tenerla el oferente, el que vende la vivienda, para tenerla el demandante, el que compra la vivienda. Ahora el demandante le dice al oferente: oye, yo me espero o tú me haces una rebaja un 30%. Y si el otro quiere vender y tiene necesidades de liquidez, que es lo que va a suceder cuando aumenten los tipos de interés, entonces tú vas a tener que comerte ese descuento del 30%, ¿no? Pero claro, esto lleva un tiempo y además, como bien sabes, Héctor, el CPI americano, pues la vivienda pesa un 42%. Sí. Y es calculada a través de la renta equivalente del propietario, o el Owner Equivalent Rent, que, como sabes, es una especie de media ponderada que toma en cuenta el último dato más. O sea, necesitamos más o menos como 4 o 5 trimestres para que el efecto bajada empiece a notarse en el CPI, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad. Yo juego más con el cambio de base.
el cambio de base que va a haber entre noviembre y diciembre va a ser más importante. Ya veníamos en diciembre del año 2021 con una inflación, si no mal recuerdo, del 5 o 6%, y ahora en diciembre, tomando en cuenta la inflación de diciembre del 2021, yo creo que los precios van a crecer. Va a haber inflación, obviamente, pero con menos impacto, ¿no? Y eso, bueno, pues ya sabes, inflación siempre hay, ¿no? Porque el dólar ha perdido su valor no sé cuántas veces. Si te vas Sí. y es un caso que no es grave. Si te vas a Argentina en 10 años, se han perdido todo el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. O sea, inflación siempre va a haber. Lo que pasa es que lo importante es que la inflación cada vez sea menor, ¿no? Y yo creo que en el 2023 vamos a entrar en un periodo donde la inflación va a caer, pero por otro lado, el efecto de los tipos de interés va a dejar algún muerto, ¿no?, en la carretera. Y eso es importante. Y luego decías otra cosa, Héctor, que para mí es sustancialmente importante también, ¿no? Y es que el mercado está deseando subir. Hombre, ¿cómo no va a estar deseando subir si tienes una inflación del 10%? Es que la gente que está en liquidez le quema el dinero en la mano. En el momento en el que escuchen cualquier mínima cosa que sea dovish, se exagera, porque si tú tienes 100.000 euros parados en el banco a una depreciación del 10% anual por inflación, resulta que estás perdiendo 1.000 euros prácticamente al mes, y eso no lo ves en tu cuenta bancaria. Pero si tuvieras en tu cuenta bancaria, en el statement, inflación 1 de enero, 1 de febrero, inflación 800 euros, 800 euros, 800 euros, te aseguro que menos liquidez hubieran salido de las bolsas, ¿no? Te agarras al asiento, sí, dices, necesito moverlo esto. De perder dinero, porque estar en liquidez este año es mejor que estar en la PUS 500. Bueno, depende, porque si no estás cubierto por el dólar, hubieras obtenido rentabilidad. Es decir, la gente que ha comprado estando en la PUS 500 el 1 de enero, ahora mismo está obteniendo una rentabilidad, en teoría, estaría casi protegiéndose un poquito contra la inflación, ¿no? Porque, bueno, depende un poco del SP500 y del dólar, ¿no? Pero ha habido momentos en los cuales la rentabilidad real ha llegado incluso a ser positiva, ¿no?, este año. Sí, y estando en cash en dólares, desde aquí en Europa, hablamos, que nosotros estamos aquí en Europa y hay gente que nos ve de Latinoamérica, hay que matizar esto. Claro, ha sido la mejor apuesta en realidad. El cash ha sido el rey, el dólar en concreto. Claro. Cuando en cash en dólares es una triunfada, claro, obviamente. Lo que pasa es que nadie está en cash en dólares al 100%. Esto hay que también decirlo, ¿no? Por cierto, quiero dar las gracias que me habéis seguido ahora en Ruteros Planetarios. Muchas gracias por seguir el canal. También Jorge Méndez AB, muchísimas gracias por seguir el canal. Y lo dicho, que tenéis ahí el chat para comentar lo que queráis. De hecho, Gelmis nos dice, y vamos a seguir un poco con el hilo que estábamos comentando, Gustavo, y nos decía que bajar el balance de la Reserva Federal y mantener las tasas sobre el 4% durante un tiempo prolongado es tan dañino como subir los tipos mucho más suave. Está claro, ¿no? Yo creo que la madre del cordero muchas veces, y no se habla, es el tema del balance de la Fed, ¿no? Y del balance del BCE. Y ver qué impacto puede tener el mercado de la deuda, toda esta subida de tipos de interés, que ya hemos visto que ha pasado en Reino Unido. Evidentemente ellos con unos problemas completamente diferentes a lo que puede pasar en Europa o en Estados Unidos. Pero cuidado con el mercado de la deuda. Por eso siempre hemos dicho que los techos de tipos de interés no pueden ser los que fueron en los años 70, por ejemplo, porque el endeudamiento te marca ahí un tope, ¿no? Clarísimamente. Es imposible. No, y además es que es una coyuntura completamente distinta, la de los años. Yo cuando comparamos esta época con la época de Volcker, pues yo me llevo un poco las manos a la cabeza, ¿no? Porque además también no podemos comparar las fuerzas deflacionarias que existen hoy con las que existían en el año 1970. Es que hoy con un iPhone aumentas la productividad no sé cuánto por 100 en nada de tiempo, ¿no? Además, tenemos mayor globalización, hay muchos más seres humanos en la Tierra, con lo cual las fuerzas deflacionarias son mucho más fuertes ahora. Dicho esto, estoy de acuerdo con el mensaje del chat del compañero, que efectivamente reducir el balance es harto peligroso en tanto en cuanto está retirando liquidez del mercado, ¿no? Pero yo yo ya sabes, Héctor, bueno, alguna vez me he pronunciado, yo no veo recesión en Estados Unidos de momento, ¿vale? Yo me guío mucho por la liquidez, ¿no? Entonces, para que yo notara que hay una recesión, es verdad que tienes algunos repuntes en las tarjetas de crédito, en algunas cosas, pero todavía no noto que haya repuntado mucho la morosidad. Por otro lado, las curvas de plazos de las que se habla mucho, sobre todo la famosa inversión de la curva de tipos, realmente no tenemos que fijarnos tanto en la curva de tipos de interés del bono a 10 años de Estados Unidos, ¿no? Sino más bien en otro tipo de curvas, en otro tipo de bonos que están haciendo en el plazo corto con respecto a la pata larga. Y realmente yo no veo tan tensionado el crédito en el corto plazo, de modo y manera que la oferta sea tan reducida o la demanda tan alta
como para que las tasas de interés hayan disparado los dividendos, que no ha sucedido. De hecho, los tramos cortos están pagando lo que está descontando el mercado con respecto a la actuación de la FED. No hay una prima por iliquidez que digas, oye, el mercado de momento se está quedando seco. De momento no, pero es verdad que la curva, por ejemplo, exacto, y luego, si te fijas, hablas de curvas de tipos, pero claro, el tema es que en casi todos los bonos de corto plazo, frente al bono a 10 años, está invertido. Esto ha pasado en todas las últimas crisis económicas desde los años 60, ha sido como el termómetro principal. Yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente primer trimestre... Hay ya gestoras de fondos, que el otro día, además aquí en directo, leí algunos informes que me llegaron justo después de la decisión de la Reserva Federal, que ya hablaban del primer trimestre como de crecimiento económico en Estados Unidos. Yo, viendo cómo está el mercado laboral ahora mismo, me parece prematuro, pensar en esto. Es verdad que los PMIs manufactureros están tiritando un poco, pero servicios, que es el principal motor de Estados Unidos, sigue siendo fuerte, ¿no? Por eso yo creo que el primer trimestre lo veo un poco precipitado, pero sí que creo que a partir de marzo la cosa puede cambiar, ¿eh? Pero es mi visión. No, si yo estoy, escucha, 100% de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, es que la comparto. Yo creo que es demasiado prematuro como para... Es que la acabas de clavar. El PMI servicios está fortísimo. El PMI manufacturero, que es un poco el que más débil está, sigue. El otro día salió y estaba en zona de... Bueno, pues entre un híbrido entre recesión y auge, pero no claramente en auge. Y claro, eso lleva un tiempo, ¿no? Hasta que penetra la economía real. Pero es que, mientras tanto, las fuerzas deflacionarias están haciendo su efecto. Y eso es una realidad, lo has dicho tú antes. Los hipotecados en Estados Unidos lo están haciendo al 7,25%. Eso está produciendo una de las mayores caídas en vivienda en los Estados Unidos de toda la vida. Por no hablar del resto de instrumentos financieros que han caído. Hemos tenido la mayor caída de renta fija de la historia. Es verdad que veníamos de una burbuja, pero la caída no ha sido pronunciada. Pero la caída... Es histórica. Es lo que yo he dicho en mis redes sociales cuando me decían, oye, pero claro, es que se ha normalizado. Digo, es que claro, se ha normalizado, pero eso no exime de que digamos que es la mayor caída desde la Constitución americana. Es que es la realidad. Es que lo es, o sea, es que tenemos que ser honestos. Hemos pasado de pagar tipos de interés reales negativos a positivos en menos de un año, ¿no? La curva de plazos de Estados Unidos prácticamente te da interés real positivo contra la inflación, ¿no? Porque el bono está pagando un 4%. Luego, hemos tenido una de las mayores caídas en criptodivisas, que son activos de riesgo. Mayores caídas en Nasdaq, mayores caídas en índices. Bueno, el oro más o menos ha caído un 7, un 8, pero prácticamente todo ha caído salvo el dólar y ni siquiera te diría yo que era algún activo refugio, porque es que los bonos también han caído, ¿no? O sea, el único activo que se ha revalorizado ha sido el dólar y alguna commodity por ahí, ¿vale? Entonces... Energéticas también, sí, energéticas sí, también. El petróleo, sí. que también ha caído, pero bueno, alguna commodity. Entonces, eso es desinflación, como poco, ¿no? Y si queremos hablar un poco más, ser rigurosos, yo diría que incluso deflación. Entonces, bien es cierto que la economía, subir los tipos de interés es recesivo y puede llevar a Estados Unidos a entrar en una leve recesión que no sabemos en qué puede desembocar, porque eso es imposible saberlo, porque si se rompe algo, el efecto contagio puede ser brutal o puede ser absolutamente nada, porque la FED reaccione de alguna manera o los mercados se lo tomen, vete tú a saber. Pero también es cierto que lo que ha hecho o quien está provocando esta crisis es la FED y la ha provocado desde el minuto uno, ¿no? Primero, con esas inyecciones masivas de capital, como son las quantitative easing, que son, para mí, inflacionarias, y podemos tener millones de debates de estos. Yo he debatido con mucha gente, incluso gente como Rayo, ¿no? Que dice que no está demostrado que las quantitative easing sean deflacionarias. Yo sí creo que lo son, y de hecho he leído, incluso hasta el Banco de Inglaterra lo llega a reconocer, porque se crean depósitos. Pero además es que los últimos 2 años, cuando hemos pasado de 15 trillones de dólares en el balance de la FED, no en el balance de la FED, en la oferta monetaria, a 21 trillones de dólares, es decir, cuando la masa monetaria o el nivel de depósitos ha multiplicado ha incrementado un 25% más, entonces ha aparecido la famosa inflación, ¿no? Bueno, pues todo eso es algo que ahora mismo se está reduciendo, ¿no? Eso lo ha creado la FED. La FED ha creado la inflación y la FED está creando la desinflación. Con lo cual, parece lógico pensar que el Standard & Poor's está recogiendo ciertamente, de alguna manera lógica, en los 3.500 puntos sobre todo, caídas de beneficios empresariales de un 10%, un 4% de bono americano más una prima de equity de un 7%, descontar esos beneficios al 7-8%, te dan los 3.500 puntos del Standard & Poor's 500 actuales, que no es ni más ni menos que pagar 15 veces beneficios, con beneficios normalizados del año 2021, eso sí,
pero pagar 15 veces beneficios las 500 empresas que tiran del mundo. Y eso, Héctor, eso es atractivo. La gente va a entrar en Standard & Poor's 500 a esos precios, a no ser que esté ocurriendo la marimorena. Es decir, si mañana viene Apple y te dice que tiene una caída de márgenes del 50%, entonces yo te hablo de Standard & Poor's 500 entre 2.500 y 2.800. Pero hoy por hoy eso no está sucediendo. No, bueno, o si se drena liquidez, que ya está sucediendo esto, viendo si el desempleo aumenta. Si el desempleo aumenta y se tienen que tirar de ahorros, que ahora se está empezando a tirar, lo has dicho tú antes, se tira bastante de tarjetas de crédito, están en niveles de que no se veía desde el año 2008, el tirar de revolving, ¿no?, en Estados Unidos y tal. Claro, si vamos a esta tendencia de que en Estados Unidos aumente el desempleo, de que se genere una crisis cíclica, vamos a llamar, porque hay mucha gente que compara que si 2008 y tal, yo digo que si viene una recesión no es 2008 ni de lejos, pero sí una crisis procíclica como lo que pasó en los años 90 o los años 80, o cuando te toca por crisis por el tema cíclico, y sobre todo si comparamos con lo que sucedió en periodos de inflaciones muy altas, pues evidentemente son crisis cíclicas que afectan al desempleo, pero no en súper gran medida. He hablado de Estados Unidos, que tiene un mercado laboral mucho más fuerte en economías periféricas como nosotros de Europa, pues si viene una crisis cíclica nos afecta un poquito más, aunque tampoco es un 2008, eso también hay que matizarlo. Pero claro, hablabas antes de las fuerzas deflacionarias, que quería preguntarte por todo esto, y también he lanzado encuesta en redes sociales y por debatir un poco esto, porque ahí yo creo que tenemos, dentro que coincidimos bastante en el análisis de largo plazo y del esquema global. Yo creo que el tema de la inflación, además, es por donde están yendo los bancos centrales. Estoy de acuerdo en esa fotografía, en esa radiografía que has hecho de cómo se genera esta inflación. Creo que en gran medida la generan los bancos centrales, y en especial en la época COVID, ¿no?, con ese casi dinero helicóptero y sin casi en Estados Unidos llegando a las familias. Esto ha sido fundamental para crear inflación allí en Estados Unidos, y más otros factores, materias primas, los cuellos de botella, bueno, cosas que ya sabemos todos, que no vamos a repetir para no marear un poco a la audiencia. Pero creo que esto, con además la polarización del mundo, que hemos cambiado un mundo más globalizado a un mundo más proteccionista, si queremos llamarlo así, me parece que ese componente de deflación que había previamente a que sobre todo que invadiera Putin Ucrania, ¿no?, y a generar dos bloques, que es el bloque de, digamos, Rusia, China, etcétera, y el bloque occidental. Antes de que esto sucediera sí que había esas fuerzas más deflacionarias, ¿no? Y estoy de acuerdo en lo que dices, que la tecnología es deflacionaria. Pero claro, al cambiarse a ese mayor proteccionismo, a mí me da que pensar que va a ser muy difícil llegar a una inflación controlada en el tiempo del 2%. Y de hecho, incluso Lagarde el otro día, que ha dado más palos de ciego en el último año, que yo no sé cómo ha podido, cómo sigue adelante, de hecho, ahí, dando esos palos de ciego y yendo un poco como pollo sin cabeza, decía mismamente Lagarde que iba a ser muy difícil llegar a ese 2%. Jerome Powell incluso lo predice, ¿no?, que también lo tienen complicado. Entonces yo creo que la inflación sí va a caer, sí que va a haber fuerzas deflacionarias dentro de algunos sectores, por ejemplo inmobiliario, lo hemos comentado antes, pero por ejemplo petróleo. La energía no tengo claro que vaya a ser deflacionaria, a no ser que venga una crisis, y en el momento de la crisis siempre hay deflación. Esto es así. Entonces, quitando, por eso tengo muchas dudas de cuál es la tesis deflacionaria, ¿no?, que al final que te conjugue y te sume como una deflación más a largo plazo, ¿no? O si piensas que es una deflación más corto plazo. No, yo le he dado vueltas a eso que dices, muchas vueltas además, porque y además tengo las mismas dudas que tú, para ser honesto, y no tengo la respuesta. Creo, como bien dices, que el mundo está entrando en un peligroso socialismo y estatismo, que eso para nada es deflacionario, ¿no? Efectivamente, no tenemos la misma globalización que teníamos hace 5 años, y eso no es deflacionario, eso es inflacionario, ¿no?, porque se reduce la producción, ¿no? Entonces, eso a mí sí me mosquea, y estoy profundizando sobre ello, ¿no? Yo me refiero más por el lado de la tecnología, por el lado de la competencia de los seres humanos que somos la demografía también. Claro. Pero si bien es cierto, Héctor, que categóricamente yo no podría quitarte la razón ni de coña, porque efectivamente estamos asistiendo a un peligroso estatismo y socialismo generalizado. Mira cómo está todo Sudamérica, ¿no?, con países como Chile, que se han cambiado del libre mercado al socialismo, etcétera, etcétera.
Y es verdad que cada vez hay un ataque, ¿no?, contra la globalización, y eso es peligroso, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo te hablo, en todo caso, en el muy estricto corto plazo, ¿no? En el muy estricto corto plazo sí que creo que la FED a este nivel va a ser capaz de llevar la inflación al 3,5-4%. No te digo al 2%, porque para eso hay que echar muchos números, sinceramente, y porque además, Héctor, a Estados Unidos no le conviene tener una inflación del 2%. ¿Para qué? Fíjate cómo estamos ahora y sigue creciendo. ¿Para qué va a tener una inflación del 2% si con un 4 o un 5% puede exportar esa inflación y además pagar cómodamente su deuda? No que la pague Estados Unidos, sino que se la pague el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Claro, es que es el truco, ¿eh? Claro, pero si Estados Unidos está haciendo lo que le da la gana con el resto del mundo, si son los amos y señores, y dictan las normas, y las dictan como quieren, y se ríen de todo el mundo. Estados Unidos tiene el petróleo, tiene la energía, tiene la capacidad para generar inflación, tiene la capacidad para exportar la inflación, puede crear tanta deuda como quiera, que la demanda de dólares es tan grande a nivel mundial, y lo hemos visto ahora, que está el dólar en máximos contra el resto de divisas que están en mínimos históricos, que le da igual, porque va a poder seguir exportando inflación tanto como le dé la gana. Lo que pasa es que Estados Unidos, ya sabes que en términos, para quien no lo sepa, quien nos esté escuchando, el hecho de crear inflación abarata la deuda, porque en términos nominales tú sigues debiendo lo mismo, pero en términos reales lo que podías comprar con esa deuda ahora es, si antes podías comprar una casa, ahora puedes comprar un coche, ¿no? Pues por el efecto de valor marginal decreciente, ¿no? Al aumentar la oferta monetaria, ¿no? Vale, pero claro, Estados Unidos dice, bueno, pues yo en este paradigma me siento cómodo, ¿no? ¿Para qué? Hasta que llega un momento en que dice, oye, cuidado, que tengo el yuan en mínimos históricos, el Banco Central japonés interviniendo a saco, el yen japonés, que siempre ha sido una divisa refugio, y está el banco interviniendo, comprando yenes para que no se vaya el yen a mínimos históricos. Pero estamos locos, eso no se ha visto nunca. O sea, la deflación que estamos viendo de dólares ahora es histórica. La gente se está demandando liquidez a punta pala, eso es deflación. Pero a Estados Unidos no le interesa tener, o sea, le interesa reírse del mundo, como se está riendo, y vacilarle, como le está vacilando, pero tampoco le interesa que economías emergentes, como son China, India, Japón, bueno, Japón no, China, India y el resto emergentes, los sudamericanos, Colombia con el peso en mínimos históricos, sin crecer y ahogados, asfixiar al resto del mundo, porque lo que te estás cargando es tu cuota de mercado, te estás cargando tus clientes, y entonces con eso no vas a crecer. Entonces yo creo que ahí la FED se ha planteado decir, ojo, que tenemos el dólar bajo par en Europa contra el euro y el resto en mínimos históricos. Si seguimos así, no va a haber cliente a quien podamos vender, ¿no? Porque nos vamos a cargar la economía mundial. Y eso yo creo que ese es el principal motivo, más que otro, para que la FED haga una especie de pseudo pivot, ¿no? Que no sabemos si lo hará finalmente, cuándo lo hará. Yo creo que sí lo va a hacer, pero bueno, eso ya es una opinión personal, ¿no? Sí, yo creo que que lo hará en el momento en el que empiece a mostrarse síntomas de que el empleo empieza a turbiarse bastante, ¿no? A cambiar o sea, cambiar de crecimiento de puesto de trabajo a de crecimiento claramente, ¿no? Yo creo que ahí empezará, si empieza a haber destrucción de empleo, sí que dirá por lo menos una pausa en los tipos. Y luego ver la inflación, ¿no? Si es pegajosa, ¿no? Fíjate que antes hablábamos de inflación y del IPC, de cómo está en Estados Unidos y de si bajase a un 7%, por ejemplo. A mí me gusta mucho seguir los modelos de la Reserva Federal de Cleveland, que de hecho durante todo este año la verdad que lo han clavado bastante, la evolución, y me inquietó bastante. Hay que ver qué termina pasando, porque hay factores deflacionarios que, por ejemplo, en el mercado de la vivienda, que los hemos dicho antes, tardan en implementarse, ¿no? Tardan en reflejarse en la tasa interanual del IPC, y tardarán en hacerlo. Entonces, decían que la inflación iba a ser igual que el mes anterior, en el mes de noviembre, y que la subyacente igual, o sea, que había alcanzado ese pico, pero que no iba a retroceder. Esto, si se publica la próxima semana, va a ser muy negativo, si son justo los datos que prevé con los modelos la Fed de Cleveland. Y aún así, no bajar del 8% sería también un síntoma de cuidado, que es que está costando. Interpretado por el mercado en el corto plazo, ojo. Que es que bajar esta inflación, con lo que hemos tenido, ya se sabía que costaba previamente. Lo que pasa es que nos gusta mirar en el día a día y en el corto plazo, pero es verdad que se sabía esto. No, sin duda estoy de acuerdo. Una vez que saques la pasta de dientes del tubo, volver a meterla es muy complicado, ¿no? Y sí, es realidad. Lo que pasa es que las medidas que se están tomando, Héctor, son las más hawkish que hemos visto. Yo creo que, no sé,
¿Qué te puedo decir? Desde los años 70 no había unas subidas tan aceleradas, incluso O sea, que no de estábamos, cero a... ninguno de los que estamos, la gran mayoría de los que estamos debatiendo ahora no estábamos vivos, ¿no? Cuando esto se No, produjo, ¿no? no. Entonces te quiero decir que, claro, algo tan, o sea, una acción de coordinación tan fuerte para revalorizar el dólar no se había dado jamás. Entonces, eso es también, estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Y a mí el sentido común me dice que a este ritmo la inflación nos la cargamos en un año, pero claro, ¿a costa de qué? A costa del crecimiento, ya te lo digo yo. Claro, ¿a costa de qué? O sea, es que ojo con lo que podemos romper, ¿no? Y eso sí que es peligroso. Ahora bien, Héctor, yo respeto eso, por supuesto. Yo a largo plazo incluso te diría que, o a medio plazo te diría que soy bajista en el Standard Poor's 500. Creo que hay empresas en el S&P 500 que tienen unos free cash flow que son ridículos con respecto a la cotización que están dando. O empresas como Tesla, Microsoft, pueden corregir perfectamente un 25 o un 30%, llevar al Standard Poor's 500 o incluso Apple, llevar al Standard Poor's 500 a los 3.300 puntos y no ha pasado nada. Sí. O que el Nasdaq te corrija otro 20% y no pasa nada. Y las empresas estas siguen siendo de muy buena calidad, pero lo único que estás ajustando es el precio a la generación de caja, ¿no? Y no ha pasado nada. Pero yo lo que sí que soy crítico, Héctor, es con el abundante sensacionalismo de catastrofismo que detecto, sobre todo en las redes sociales, porque yo, Héctor, he llegado a ver gente, he conocido gente que me ha preguntado por privado, dice, no, es que me acabo de cerrar mis posiciones. Empresas que se supone que habían analizado baratas, todo por el ruido de mercado. Y yo, no, esto nunca. Si tú haces tu análisis, vamos a ver, si tú tienes que ser consecuente con el análisis que haces de largo plazo y saber cuándo entras y cuándo sales en todo momento, ¿no? Esto es fundamental. Y lo que dices ahora, yo cuando me han preguntado, yo no soy asesor financiero ni nada, no puedo recomendar, pero puedo decir mi opinión personal de lo que yo hago y como cualquiera, ¿no? Y yo digo, ¿entrarías? Y digo, hombre, a estos niveles es mejor entrar que cuando estaba a 4.300. O sea, está clarísimo. ¿Que puedes hacer market timing y buscar un nivel más bajo? Yo creo que sí, viendo el telón de fondo que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que lo que dices, que llega a 3.300 el S&P 500 y no ha pasado nada, pues es que podemos ir a ese escenario el año que viene, seguro. ¿Más abajo de eso? No lo sé. Ahí es donde tengo mis dudas. Héctor, yo valoro el Standard Poor's 500 en el corto plazo a 4.200 y, por supuesto, el año que viene puede estar en 3.300 perfectamente. Ya por debajo de 3.000, para mí tienes que poner algo más encima de la mesa. O sea, yo creo y además que yo... Tienes que ir a algo financiero ya. No, es que yo te digo, yo no tengo liquidez, pero si tengo liquidez y yo veo el Standard Poor's 500, de hecho se me ha escapado varias veces por el querer cogerlo en 2.800 en la pandemia o algo así, ¿no? Y algunas veces no, pero vamos, es una inversión muy atractiva el Standard Poor's 500, tremendamente atractiva. Entonces, ha caído más de un 20% este año, lo que va de año. Es que tú ves una vivienda, Héctor, que te cae un 20 o un 25% y casi el 90% de las personas entran. Efectivamente, sí. Entran. Sí. O sea, no se esperan a que caiga otro 25%, otro 20%, ya entran y dicen, hostia, esto ha caído 100.000 euros. Veo un piso aquí en la Castellana de 100 metros cuadrados al lado del Santiago Bernabéu, de 100 metros que antes estaban 500.000 euros, lo estoy viendo en 375, 400. No tarda ni un día en venderse en el mercado, a pesar de que aunque haya crisis y haya problemas, el que tenga liquidez va a ir a comprarlo. Y no se va a pensar, oye, espérate, no vaya a ser que mañana suban más los tipos de interés y el piso caiga a 300. No, lo compras casi seguro. Y esa es la misma, un poco el pensamiento que hay que tener si compras el Standard Poor's 500. ¿Qué pasa? Que la mayoría de inversores con los que yo he tenido conflictos y tal, es que no tienen un pensamiento de corto plazo, no de largo plazo, obviamente. Claro. Y luego es que encima, otra cosa, Gustavo, que invertir en bolsa es diferente en el inmobiliario en el sentido de que tú puedes ir haciendo aportaciones, que siempre lo digo, y tú puedes ir haciendo DCA, que se conocen en Estados Unidos, ¿no? Dollar Cost Average, ¿no? Y esto... Sí. No se puede hacer en otro tipo de activos y te permite promediar a la baja y te permite coger un precio de entrada mucho más bajo si vas promediando y quitarte los ruidos del corto plazo. Y claro, esto mucha gente no lo conoce y dices, joder, pero si precisamente las crisis, además, son momentos fantásticos de que se genera una volatilidad tremenda para entrar a invertir en los mercados. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos yo me siento ciertamente responsable, porque llevo toda la vida en esto y tengo conocimientos, es animar a la gente a que cuando haya crisis compre. Pero es que yo lo digo en Twitter y no veas cómo me ponen, Héctor. Bueno, pero es que tengo ejemplos... ¿Pero qué dice este loco? Este sigue con lo mismo, ¿pero cómo vas a comprar? Digo, ¿cómo no vas a comprar alma de cántaro si está más barato? Si te gustaba hace un año cuando estaba un 30% más caro, ¿cómo no vas a comprar ahora que está más barato?
Además de que tienes un montón de ejemplos de que el Standard Poor's 500 te da un 8%, un 9% nominal a lo largo de la historia, hombre. Pero no solo eso, sino que además a mí, un poco lo que me enerva, Héctor, es digamos que el catastrofismo es sensacional y el sensacionalismo vende, ¿vale? A mí lo que me molesta, Héctor, es por querer vender, mandar mensajes negativos con respecto a lo que tienes que hacer con tus inversiones. Invertir en bolsa es algo que debería hacer todo el mundo, Héctor, e invertir a largo plazo es algo que debería hacer todo el mundo, porque donde más seguro está tu dinero, por llamarlo de alguna manera, tus pasivos financieros o tu deuda, bueno, sin entrar en tecnicismos, es apostando por el ser humano, por el crecimiento, por el capitalismo, por el libre mercado. Y ya no te digo si nos vamos a las 500 empresas más importantes del mundo, donde además el índice sabes que es selectivo y selecciona las empresas mejores por las que no tienen que estar. Es un sistema FIFO, ¿no? Entonces, hombre, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Cuando me viene alguien y me dice, no, es que esto en la bolsa y tal, pues no, mira, mi mensaje es, hay que invertir siempre. Respeto que haya momentos en los cuales puedas tener un poquito más de liquidez porque tienes cierto miedo, cierta volatilidad y tal, pero si hay algo barato hay que comprarlo, Héctor. No tienes que esperar ni a que esté más barato ni nada de nada, porque entonces lo que no tienes son las ideas claras. Si ves algo barato hay que comprarlo y dejar que pase el tiempo y esperar a que el mercado reconozca que precio y valor se unen, ¿no? O que el precio es el que el valor marca, ¿no? Y eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el mensaje que yo intento transmitir, ¿no? Bueno, pero también te digo, que ya te lo hemos comentado, ¿no? Que en redes sociales y también te llueven por el lado contrario, ¿no? Cuando hay gente que es exceso de alcista, ¿no? Que no es tu caso, pero hay gente que es excesivamente alcista que luego también les caen y a lo mejor dicen, no, pero yo soy alcista pensando en un muy largo plazo, lo que sea. Bueno, es que en redes todo el mundo opina y es como un bar digital, yo lo digo, Twitter es como un bar digital muchas veces, y yo me centro exclusivamente en hacer análisis y compartir cosas que me parecen de valor, y luego cada uno, es como yo, por ejemplo, yo he publicado las comparativas que me llaman la atención simplemente por curiosidad de Kramer, que es un analista que me gusta mucho y hace las comparativas típicas de el SP500 ahora con el 2008 y el patrón bajista, ¿no? Que evidentemente ninguna crisis ni ningún mercado bajista es igual que el otro. Pero es verdad que había como una correlación muy, muy grande, que ahora se ha roto, por cierto, esa correlación, y que era curioso. Y a mí también me dijeron, oye, que esto no es 2008 y tal. Digo, que es que yo, si me escuchas a mí en mis directos, en mi Twitter, en mi cuenta y lo que digo, no es 2008, simplemente es curiosidad de cómo se comportan los patrones en los mercados bajistas. Pero cada uno interpreta lo que quiere, Gustavo. Esto es... No solamente no es 2008, es que ni se parece, vamos. O sea, lo de 2008 era una operación de corazón y lo que tenemos ahora es un catarro, en comparación. Permíteme la analogía, ¿no? Pero es que además, Héctor, no hace ni 2 años y medio que tuvimos la pandemia. Los mercados se cayeron, el Standard Poor's por debajo de los 3.000, el IBEX 35 se fue, por hablar de nuestro índice, a los 6.000 puntos. Tú sabes, bueno, yo ahí me inflé a comprar, claro, obviamente, y a mis clientes y a todo el mundo pues hice all-in, ¿no? Cualquier persona que conozca un poquito los mercados en ese momento compró, ¿no? Pero yo me acuerdo que salían analistas y gestores de la talla de Bill Ackman diciendo, que decían, salían a la tele y decían, esto nunca ha pasado, los mercados se van a pegar la mayor leche. O sea, es alucinante en cuanto hay un poquito de volatilidad y de movimiento, cómo salen todos el sensacionalismo a vender, a transmitir mensajes que son completamente erróneos. Te iba a decir, es que... Es el sálvame de los mercados. ¿Sabes qué falta? Que un día de estos veamos a Jorge Javier Vázquez presentando en los Pamperos. Es lo que nos falta. Bueno, cuidado porque hay sensacionalismo también por los mercados en los medios de comunicación, y tanto en Estados Unidos con Jim Cramer, que es famoso por ello, ¿no? Y aquí en España también hay algo de sensacionalismo por ahí. Pero bueno, que lo que te iba a decir, que me hacía gracia, digo, si salía Bill Ackman riéndose, seguro Carly Khan, o sea, diciendo esto es tal, seguro que Carly Khan decía lo contrario, porque siempre han estado ahí peleados el uno con el otro. Oye, que quiero ir a las preguntas y a lo que estáis diciendo por aquí por el chat, que no os estamos haciendo ni caso porque yo creo que la conversación va muy fluida. Bueno, y antes de eso quiero daros las gracias por seguir al canal también, a JCU83, a Bisgot, muchísimas gracias por seguir el canal.
canal y os invito a los nuevos que estéis por aquí, que igual hay muchos nuevos que estáis por aquí, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, información en tiempo real, gráficos de interés, debates con vosotros, os digo cómo van a ser las parrillas de invitados y los próximos programas de mi canal de Twitch, así que ahí os lo dejo ahora Chris por ahí por el chat, para que os unáis a mi comunidad de Discord, que ya somos más de 400 en Discord, así que vamos a hacer la familia un poquito más grande. Nos dicen por aquí que la conversación está muy interesante. Oye, me alegro de que os esté gustando. Yo también me lo estoy pasando bien, tengo que decirlo, que me está gustando mucho. Así da gusto comentar, no como en Twitter. Como decía. Sí, sí. Mira, no, decía... cuando se habla el mismo idioma, puedes enfrentar posturas y eso enriquece las opiniones. Exacto. Tú me das un par de tips, yo te doy a ti un par de tips y eso luego nos ayuda a inferir y a tomar buenas decisiones. Pero cuando estás hablando el mismo idioma, cuando la otra persona sabes que tiene unos conocimientos mínimos y es honesto, ¿no? Con los conocimientos que tiene, ¿no? Exacto, y ahí digo, oye, mira, esto muchas veces que han venido por aquí gente, digo, de esto no te sé decir, se me escapa, pero si dices que es así y tal, pues ya me lo miraré o te creo, ¿no? Lo que me estás diciendo, o sea, que esto es así. Mira, decía Wang Jinchan, dice, hola, ¿qué opinión tienes sobre el oro, Gustavo? Te he preguntado por aquí, a ver si tienes una visión. Sí. Qué buena pregunta, me encanta que me hagas esa pregunta. Pues hola a mi amigo y le diré que yo soy muy alcista en oro, tremendamente alcista, de hecho estoy aprovechando estos momentos tan buenos que nos está dejando la Fed para comprar oro. He comprado en 1.630 dólares la onza, bueno, y estoy comprando mineras, estoy comprando empresas de royalty y a largo plazo, porque yo veo el oro por encima de 2.000 en cualquier momento, ¿no? Fijaos que es el activo, fijaos que el oro es un protector contra, yo lo llamaría un protector contra, la cobertura contra el dólar, ¿no? El oro es el sustituto del dólar, ¿no? Y el oro actúa cuando, digamos que el dólar actúa cuando todo lo demás falla y el oro actúa cuando el dólar falla. Y más tarde o más temprano la Fed o el dólar van a fallar y entonces el oro tirará para arriba y fijaos que en la mayor actuación de revalorización del dólar, la Fed solo ha sido capaz de tirar el oro un 7-8% abajo, cuando el resto de activos los ha tirado un 20% como poco. Con lo cual, bueno, yo soy positivo con el oro y ¿por qué no? Animo a que compréis, claro que sí. Yo pienso, fíjate, estoy de acuerdo, porque además pienso que el oro, cuando lo empezará a hacer ya sobradamente bien, y cuando vendrá el rally de verdad del oro, es cuando se confirme esa desaceleración económica en Estados Unidos, e históricamente esto ha pasado, y cuando haya bajada de tipos de interés. En ese momento el oro va a pegar un rally, creo, esto es opinión personal, bastante importante. No, yo también lo pienso. Pero para eso hay que comprar ahora. Es que esto es lo de siempre. Porque están niveles ahora buenos para entrar ahí. Pero si es que si queremos sacar buenos descuentos o buenas rentabilidades a futuro, tienes que comprar cuando te duele el cuerpo, cuando te duele la barriga, cuando te duele la cabeza, cuando estás sufriendo. Que nadie piense que vas a comprar cuando estás tranquilo, relajado. Ahí es cuando te la vas a pegar, ahí no vas a sacar rentabilidad. Pero cuando todo está cayendo, el Powell hablando, Twitter echando humo, la volatilidad y tal, ahí es cuando tienes que comprar. Cuando duele, cuando piensas que el mundo se va a acabar, ahí es el momento en el que los activos dejan buenos precios. El oro a 1.630 no lo veríamos si no fuera porque FED ha subido los tipos, la FED ha subido los tipos al 4%. Eso vamos, no lo dudéis. Y por supuesto, en el momento en el que, como bien dices, la economía desacelere y la Fed empiece a titubear, a debilitarse y a debilitar su dólar, pues el sustituto monetario por excelencia, que es el oro, pues va a tirar, hombre, claro que va a tirar. Sí. No, yo estoy en esto 100% de acuerdo con lo que dices, porque siempre he tenido esa visión del oro y es verdad que despistó un poco con la caída, a mí me despistó un poco en el sentido, pero luego cuando lo analizas en profundidad puedes entender por qué ha caído con esa revalorización tan fuerte del dólar y subida de tipos de interés, en la que la subida de tipos de interés en ciclos siempre de subida de tipos, el oro no ha tendido a hacerlo bien y es por esto principalmente, ¿no? Pero si es que además, yo veo el oro como, ¿qué es el oro? Pues al final es un protector contra si la FED está actuando bien o mal. Es decir, y esa es la realidad. O sea, si el mercado confía en la FED, entonces el oro cae. Si el mercado no confía en la FED o empieza a desconfiar, entonces el oro sube. Y así es como lo tenemos que ver, ¿no? Como la cobertura contra el dólar. Y eso más tarde, más temprano, va a subir. O sea, el oro a estos niveles para mí es un protector clarísimo que hay que tener en cartera, ¿no?
Mira, nos deja por aquí JJ Montoya, que además es uno de los más activos en mi canal de Discord, que os vuelvo a recomendar que os unáis por ahí, que estamos haciendo ahí una comunidad muy chula. Dice, un comentario de Bank of America, que ha salido hoy un informe, un paper del Departamento de Research, que siempre me gusta bastante seguirlo. Y dice, inmediatamente después del sólido crecimiento en las nóminas de los establecimientos y a la luz de la decisión del FOMC, de la Reserva Federal, de noviembre, elevamos nuestra previsión de tasa terminal a 5%, 5,25%. Es un poco lo que está descontando el mercado, de que quizás se pueda alargar, ¿no? Ese techo. Además, Powell lo dijo, vamos a estar por encima de lo que prevíamos inicialmente, ¿no? Un poco por volver a lo que decíamos antes. El otro día, fíjate, hablaba con Pablo García por aquí, que pasó en el especial que hago siempre con los bancos centrales, y me gusta siempre charlar con él, que creo que tiene una visión muy interesante, y él sí que veía la última reunión de subida de tipos en el mes de febrero, y yo decía, ¿y no piensas en marzo también que puede haber subidas todavía, viendo un poco? Es que ahora también es verdad que hacer predicciones... el mercado no lo descuenta, pero puede pasar, claro que sí. O sea, el mercado descuenta una subida de 50 puntos básicos en diciembre y otra de 25 puntos básicos, si no mal recuerdo, en febrero. Hasta niveles de 4,75, horquilla de 4,75, 5%, que es lo que está descontando los bonos, ¿no? De ahí, pues, a partir de ahí ya el mercado no es capaz de descontar nada más. Si sucediera ese escenario que tú dices, Héctor, entonces las bolsas se pegarían una buena leche, yo creo. Y los bonos repuntarían, los precios caerían también, las TIR de los bonos repuntarían también. Sí. Sí. Yo, fíjate, antes lo comentaba también por Discord con mi público, con mi comunidad, que decía precisamente JJ, comentaba, dice, yo no descarto que la tasa terminal esté por encima incluso, ¿no? En el 6%. Digo, sobre la base actual no sería descartable. Bien, si la inflación sigue pegajosa, si el mercado laboral sigue fuerte, pero claro, sobre la base actual, y digo, claro, no es descartable viendo esto. Pero vamos a esperar que sale de inflación, vamos a esperar que sale... Lo veo complicado con la leche que se está pegando a la vivienda, porque tienes que pensar que la vivienda pesa un 42%. 42%. Es que es prácticamente la mitad del dato de inflación. Y entonces, es la subyacente, además, la vivienda es subyacente, con lo cual... Sí, subyacente. A ver, a mí lo que me preocupa es lo que es, Héctor, que en el proceso desinflacionario en el cual el owner equivalent rent, o sea, la renta real del propietario, tarda en recoger las caídas de precios, que tarda más o menos 4 o 5 trimestres, que son 12, 15 meses, lo que me preocupa es que repunte los precios de la energía, por cualquier circunstancia. Es decir, claro, que el petróleo se vaya a 110. Imagínate que hay tensiones otra vez entre Putin o lo que sea, o el petróleo, es que el petróleo es tremendamente volátil y ya has visto... Ojo con el petróleo, te voy a hacer un apunte con todo esto. El petróleo también cae, en parte, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque se está tirando de reservas estratégicas en Estados Unidos. Porque vienen elecciones midterms. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones midterms, que también esto me parece que es importante ver qué hace Estados Unidos. Si Biden está así esposado después de las elecciones midterms, en el sentido que está atado de pies y manos porque no puede ni controlar el Congreso ni el Senado. Vamos a ver qué resultado sale y qué decisiones se toman, ¿no? Con respecto a liberar más reservas que están en los niveles más bajos desde los años 80, las reservas de petróleo. Es que no le queda fuelle ya, es que están agotadas prácticamente. Y efectivamente, comparto 100% análisis. El petróleo está completamente descontrolado. El petróleo lo puedes ver ahora mismo ha pegado un subidón hoy un 4 o un 5%. O sea, lo puedes ver por encima de 110 y eso arrastra al resto de la economía perfectamente. Y entonces ahí ya sí que a mí se me ponen aquí. Y digo, cuidado porque ahí sí que el escenario del que tú hablas lo veo factible. Que haya una nueva subida de tipos de interés en marzo y tengas que romper algo. Porque una cosa es que puedas romper algo, Héctor, que exista la probabilidad y otra cosa es que tengas que romperlo. Que eso es lo que la FED está intentando evitar. Sí. Me gusta cómo lo explicas de puede ser o hacerlo. Porque mucho análisis se basa en la FED quiere hacer eso. Yo creo que la FED no quiere, ¿vale? Sobre la base. Otra cosa que esté equivocada, que yo creo que lo está, pero es mi opinión personal y me puedo estar equivocando yo también. Yo creo que ellos no quieren, pero porque ven ese escenario que también estás diciendo tú, la posibilidad de que rompan algo sin querer y tal. Pero una cosa es romper algo sin querer, viendo esa posibilidad, y otra es, no, vamos a tener que romper seguro, 100%, y hacer una crisis más severa de lo que pensamos. Como pasó en el año 81 cuando Volcker tuvo que romper, y rompió. Sí. Y rompió y se cargó toda América, no se cargó Estados Unidos. Provocó la crisis de Sudamérica y rompió a nivel mundial, etcétera, etcétera. Eso la FED no lo quiere para nada, obviamente, porque además eso
no solamente rompes la economía, es que rompes el gobierno, te rompes a ti, ¿cómo se dice? Harakiri, ¿no? En toda regla Sí. universal, ¿no? Es ser un poco Entonces, kamikaze, sí, pero bueno. claro, pero es que eso está sobre la mesa. Eso puede pasar, porque si mañana el petróleo, como bien dices, esto, bien has dicho, se dispara y es una commodity muy volátil y difícil de controlar en ese sentido, porque ya no tienes cartuchos, ya no tienes reservas para presionar la oferta. Entonces, oye, ahí tienes un problema muy grande. O sea, si el petróleo se te va a 110 o por ahí, le tienes que subir las tasas de interés al 6% y cargarte la inflación. Cargarte la inflación, y eso significa romper algo. Entonces, bueno, veremos todo esto, sí. es lo Mira, bueno. sí, perdón. Sigue. No, que Ahora digo te que es leo lo porque han bonito dejado de un los, comentario por el chat interesante, pero ahora no, te digo lo que leo. es lo bonito de los mercados, Héctor. No sabes lo que va a pasar mañana y tratar, en la medida de lo posible, intentar descontarlo, ¿no? Exacto, eso es. Por cierto, muchísimas gracias a Mentira tras Mentira, muchísimas gracias por seguir el canal. Es un poco Mentiras tras Mentira lo que ha hecho Lagarde en los últimos meses, ¿no? No, quitando la broma, por ponerle un poco el toque de humor, que me gusta a veces meter el toque de humor, ya que, joder, No, pero tú eres muy suave, Héctor. Esto es una Sí, panda de sinvergüenzas, de sí, delincuentes y de gentuza. O sea, vamos, ¿para qué te puedes esperar? Si quién sí. está allí, si es que está el ministro de Economía de Francia con el ministro de España de Francia, si es que es más de lo mismo. Es el Y te van politiqueo, sí. engañando. Y una persona que no tiene ni la titulación de economista, ¿no? Gobernando Más el Banco Central sinvergüenza. Europeo, ¿no? O sea, que está politizado, vaya, pero No, bueno, pero no, es que eso... luego me hace gracia que dicen que el Banco Central Europeo es independiente, ¿no? Digo, sí, hombre, va a ser independiente. Y tienes Sí. allí a todos los exministros que han pasado de allí es un... Bueno, Es en la fin, puerta giratoria de los el tema ministros. que, Es la puerta giratoria de los ministros. O sea, es que me increíble, sí, sí. caliento. No, y pues, es que es verdad. Y mira, yo hice un vídeo el otro día que lo publiqué en redes sociales, que lo habrás visto. Ahora leo los comentarios que estoy dejando por aquí por el chat, pero es que ahora que sale el tema Lagarde, pues mira, ya nos hacemos como terapia de grupo, Gustavo. Yo lo paso Sacamos mal los porque fantasmas fuera. sabes que yo soy anti-estado, anti-tal, yo no puedo. Pero bueno, venga, tú... No, yo decía que hice un vídeo el otro día porque salió en un talk show de Christine Lagarde, que habrás visto el vídeo, diciendo Sí, que la inflación vino de la nada, ¿no? de la nada, Prácticamente, sí, que sí. vino de la nada. Es Y que, digo, bueno, hombre, chaval, o sea, es que es increíble que una persona como yo, que no estoy en eso, vea que la inflación no es transitoria y que no viene de la nada y de dónde viene, y una tía que es, perdonad por ser tan vulgar y coloquial, no hablando, pero una persona que está dirigiendo la principal institución monetaria de una región tan amplia como es Europa, que no vea eso. Y que cuando salga a la prensa y le pregunten, se quede, bueno, no sé, miré al equipo de comunicación a ver qué le dicen. Es que es lamentable. Es pero Héctor, lamentable. todavía más lamentable es que se permita, porque esto es como no es lamentable que haya ministros en este país, en España, o el presidente del gobierno, sea quien sea, del color que sea, que tenga la poca preparación, pero peor aún es que se permita, porque esa gente te está empobreciendo a ti, vía inflación, por no hablar de otros millones de impuestos que te meten, ¿no? Pues la inflación es un impuesto oculto, es un atraco, es una expropiación de tu moneda fiat, ¿no? Eso es la inflación. Entonces, Sí. bueno, no sé, corramos un tupido velo porque... Sí, no, porque si me cierran el canal, ¿no? Al final. No, según a mí ya No, te digo broma, yo que broma. yo alguna delicia suelto y no quiero calentarme, ¿sabes? Mira, por aquí además estaban también riéndose algunos por aquí por el chat, que bueno, me alegro que os guste el debate que estamos teniendo. Me dicen que saquemos la Ouija por aquí, viendo por lo que estábamos diciendo. No, pero eso que, primero, me comenta también JJ que el mercado ya está en negativo después de todo esto. No sé si es porque hemos hablado y se ha puesto negativo justo ¿Ha caído o después. qué? Sí, eso no sé, eso dicen que el mercado ha pasado a negativo ya, pero bueno, tampoco había tanta fortaleza de subida en el SP hoy. No lo estoy viendo ahora en directo, no tengo TradingView abierto, pero luego le echaré un ojo, pero me Sí, sopla por aquí ha esto. caído, Sí. ha debido a algún comentario o alguna cosa así. Algo ha debido ocurrir, pero lo que te quería leer antes, que me parecía un aporte muy, muy interesante, es el Illo Beme, que dice: hoy hubo un anuncio del gobierno chino sobre un posible cambio de política de priorizar la recuperación económica versus los encierros del COVID. Así subió hoy el petróleo y las empresas chinas. Sus efectos a largo plazo, mayor inflación por incremento de demanda. Nos pregunta, ¿tú qué opinas de esto, Gustavo? Mayor inflación por incremento de demanda del petróleo, claro, Sí. claro, sin duda.
Es una Sí, yo creo que viene por ahí oportunidad. el tema, sí, sí. Igual el petróleo también Eh, se calienta, bueno, por esto y por, bueno, por lo que hemos No, si hablado es que antes también. el petróleo es el gran problema. Para mí el petróleo es la commodity de esta década, ¿no? Yo soy muy alcista en petróleo y sí, por supuesto, el petróleo es el principal driver inflacionario que tenemos ahora mismo, sin lugar a dudas. Sí, sí, pues nos dice por aquí que esa noticia está ya desmentida, no sé si esa o cuál, pero bueno, independientemente de esto, en el petróleo, como dice Gustavo, hay que poner bastante el ojo de cara al año que viene, Sí, porque sí, es sí. uno de los principales factores de hacia dónde puede caminar la inflación derivada del mercado de la energía, ¿no? Es el indicador principal, así que yo creo que hay que estar muy pendientes de lo que haga el petróleo. Nos dicen que ha caído un 2% en minutos el SP, o sea, que no sé Sí, sí, exactamente sí. qué ha debido pasar, si vos No, podéis en... eso es algún comentario probablemente de algún miembro de la FED o algo que está saliendo A últimamente. desmentir a Collins, ¿no? Ha No, salido. igual que Collins ha salido, ha dicho algo, pues, y lo ha elevado. Ahora mismo lo que hay es una tremenda sensibilidad a lo que diga la FED, ¿no? Pero probablemente sea eso, yo creo. Sí, yo creo que puede. Sí, luego lo miraremos. Si sabéis exactamente por qué ha caído también la bolsa, mientras estamos aquí charlando, nos decís. Por cierto, muchísimas gracias también, que estoy viendo seguimientos nuevos del canal. Muchas gracias a GTVG 1976 por seguir el canal, espero que te guste la conversación. Y a los que estéis por aquí nuevos, una vez más lo voy a decir, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, estoy en debates con vosotros cada vez más interesantes, estamos haciendo una comunidad muy chula, así que os invito a que os unáis, que además os cuento cómo van a ser los programas que tenemos aquí en Twitch, está muy ligado a Twitch, así que ahora os deja por ahí Chris el enlace para que os unáis a la comunidad de Discord. Y un poco por llegar al punto, mira, Barkin de la Mira, Fed nos ya lo están tengo, diciendo. Héctor. Sí, Ya lo tengo, sí. Han ha sido dicho Barkin de que la Fed. Sí, 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 vale, vale. Dilo tú, adelante. Sí, nos dice por aquí Warren Cafe que dice, sí, ha sido comentario de la Fed, Barkin de la Fed. ¿Tú tienes el comentario Sí. por ahí para ver qué ha dicho para comentarlo en directo? ¿Lo puedes tener? Sí, dice que la tasa de desempleo actual sigue siendo muy baja. Bueno, es que La al tasa de final, desempleo, o sea, vamos, que una te da obviedad. igual que O sea, haya, claro. que te vamos a seguir atizando, vamos. Es Claro. lo que dice. Eso ha hecho que, claro, eso lo que ha hecho es que todas las compras que se han producido a raíz del comentario de Collins, pues ahora se transformen en ventas, ¿no? Pues lo que veníamos hablando, Héctor, el mercado a corto plazo es tremendamente sensible a cualquier dato o pronóstico que se filtre de la FED, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, además, mira, fíjate, luego como me voy a quedar un rato después con vosotros cuando termine con Gustavo, vamos a ver esto del Barkin de la Fed, vamos a analizar cómo está el mercado y algunas cositas más, así que os pido que nos vayáis ahora cuando terminemos la charla con Gustavo, que yo me quedaría aquí horas hablando contigo, pero independientemente de esto, pasarás por aquí más veces, siempre que puedas, claro, porque yo te invitaré más veces, así que... Encantado. Yo, vamos, encantado de estar en un programa pero por ti, no por el programa, sino por ti, porque eres un gran profesional y además se puede hablar contigo, eres simpático y sabes de lo que hablas, que es lo más importante. Pues me alegra, bueno, muchísimas gracias por tus palabras y lo que dices. Oye, antes nos preguntaban por aquí por el chat, por cerrar un poco con tu participación hoy por aquí, ¿cómo veías la plata? Además te lo preguntaban a ti directamente, ya que has dicho el tema del oro. También si Bitcoin te parece interesante después de todas estas correcciones. Y luego Meta, o sea, un poco así pinceladas, Vale, ¿no? pues De vamos esto. por orden. Bueno, yo la plata no estoy puesto en ello y no puedo contestar, ¿no? El oro, el otro Bitcoin me parece que es el gran vencedor de este embate de la FED. Cuando se supone que es un activo real, sustituto, bueno, no sustituto, pero que aspira a convertirse en depósito de valor o no, ya veremos si es capaz de conseguirlo o al menos reducir su volatilidad y convertirse en dinero, pero lo que está claro es que ha aguantado muy bien la zona de los 20.000 puntos en la mayor acción de revalorización de la FED a favor del dólar, ¿no? Y eso dice mucho de Bitcoin, con lo cual yo a estos niveles me planteo pensar si lo que realmente los que realmente están invertidos en Bitcoin creen de verdad que Bitcoin puede ser un activo monetario a futuro y por tanto Bitcoin ha sido capaz de expulsar todo su FOMO. Con lo que sí ha sido capaz de expulsar todo su FOMO, sería un excelente nivel de entrada. Yo de entrar en Bitcoin y creer, bajo el supuesto que tengas conocimientos de teoría monetaria, si crees en la teoría monetaria y crees que en la descentralización, yo creo que estos niveles son buenos para entrar en Bitcoin. Y con respecto al otro Meta. activo que
Meta. Bueno, Meta es complicado, hombre. Realmente a precios normalizados, podríamos decir que está barata, 8 veces beneficios, o 9. Está generando una caja de 20.000 millones de dólares, ¿no? Que sí, que es el momento. Desde luego, si quieres o apuestas por la empresa, es el momento de entrar, es ahora, ¿no? Obvio. Es verdad que yo creo que la están penalizando demasiado por esa potencial cuota de mercado que está perdiendo a favor de TikTok, y que es un escollo que tiene que salvar a futuro, pero en general, si te gusta la empresa, es el momento de entrar. Ahora, como os he dicho antes, hay que comprar cuando está pasando algo en el mercado o cuando una empresa está pasando por apuros que consideras que son coyunturalmente solucionables, ¿no? Y fíjate, te voy a hacer un apunte más con el tema de Meta, que es cierto todo lo que dices, y es la caja que está quemando por el tema del metaverso sin resultados en el corto plazo todavía. Sí, yo creo que eso les está quemando muchísimo. Sí, claro, es que todo lo está invirtiendo en metaverso, pero bueno, si luego eso sale, tendrás un 10-bagger o un 20-bagger, multiplicarás por 10 o por 20. Pero bueno, insisto, que a la audiencia y decírselo que si realmente tú quieres obtener rentabilidad a futuro, tienes que comprar empresas que estén pasando por algún apuro. Si no, no vas a obtener rentabilidad nunca, ¿vale? Es decir, si quieres comprar barato, tienes que comprar empresas que están pasando por un apuro que es coyuntural. Total. Es que es así. Y pensar que cuando estamos en lo peor, también hay que hacer el análisis previo y ver, oye, ¿esta empresa va a resistir? ¿Tú te ves en esta empresa de cara a los próximos 10 años? Sí, pues entonces, si ha caído tanto es que está a precios de derribo y está pues muy penalizada por el mercado en el corto plazo. Exactamente. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea cuando quieres pensar y si tú quieres generar dinero en la inversión no es cuando estás en máximos y mucha gente está muy equivocada, ¿no? Con todo esto. Ese es el mensaje, Héctor. Sí, señor. Oye, y una ultimísima, que se me había pasado antes, y es si piensas que volveremos al patrón oro. Nos pregunta Warren Café por aquí. No, perdón, nos pregunta Wento por aquí, perdonad. Pues yo espero que no. Fíjate, con todo lo que dicen, yo no soy 100%ista, ni de coña, pero tampoco creo que... Yo creo que el juez supremo es el mercado, ¿no? Y el mercado decide si un emisor puede emitir toda la deuda que le dé la gana, que ya colocará el precio que le dé la gana al mercado. Con lo cual, si tú te endeudas mucho y yo no confío en ti, entonces tu divisa no vale nada. Caso de Venezuela. Si tú te endeudas mucho y yo confío en ti, tu divisa vale un montón. Caso de Estados Unidos. ¿Para qué quieres fijarlo a unas reservas de una commodity que ciertamente no puedes aumentar su oferta tanto y como quieres? Estados Unidos no puede aumentar su oferta tanto como quiere, porque si aumentas tu oferta tanto como quiere, pero el mercado deja de mandarla, te cargas el país y te cargas tu divisa. Por eso ahora mismo está generando inflación. O sea, está intentando generar deflación, porque ha generado 21 trillones y dice, oye, se me ha ido las manos aquí y los precios están empezando a subir, ¿no? Eso es pérdida del valor de la divisa. Con lo cual, dejar al mercado que sea juez supremo, no necesitamos ningún colateral con reservas limitadas para establecer una paridad, ¿no? Esa es mi opinión. Y yo también voy en esa línea, ¿eh? En esto también coincidimos, la verdad. Sí. Me alegro mucho de esto. Yo creo que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos antes de esta charla. Sí. Es verdad que, ¿ves? Hablando se entiende la gente. Si no pasa, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahora, si hacemos unas cuantas más de esta, me quedo sin trolls ya en Twitter. Ojalá. Y yo también, ¿eh? Quedarme también sin ellos. No, o sea, al final siempre... No, pero es que es lo que hablábamos antes, que enriquece bastante y confrontar en diferentes puntos de vista, al final luego tienen puntos de encuentro, que es lo que falta también en la política, ¿no? Esos puntos de encuentro reales que los debería haber y no los hay. Y es así, ¿no? Así que, oye, pues un placer contar contigo por aquí. Además, me están diciendo por aquí, ficha a Gustavo para el futuro, nos encanta. Es un placer escucharos a los dos. Gran charla, muy buena charla, muy buena entrevista. Pues muchas gracias a la audiencia y, oye, yo estoy aquí para estar con gente como tú, Héctor, y para informar y debatir y charlar siempre que me llaméis, que yo encantado. Yo soy un apasionado de esto. Pues te voy a llamar más veces, seguro. Así que nada, cuídate mucho, Gustavo. Me voy a quedar ahora con la gente por aquí a comentar esto que ha pasado y más cositas. Y nos vemos pronto, estamos en contacto. Hasta otra. Un abrazo, Héctor.